En una noche oscura y lluviosa en Buenos Aires, Martín, un joven estudiante universitario, levantó su mano para detener un taxi. El vehículo se detuvo junto a él y al abrir la puerta, Martín fue recibido por un taxista de aspecto sombrío, con ojos penetrantes y una sonrisa siniestra. Martín apenas notó la incomodidad que emanaba el taxista mientras subía al asiento trasero. Pidió ser llevado a su casa, pero el taxista no dijo una palabra. Simplemente asintió con la cabeza y arrancó el coche. Durante el trayecto, la lluvia arreciaba y el ambiente dentro del taxi se volvía cada vez más tenso. Martín notó que el taxista miraba fijamente por el retrovisor, como si estuviera observando algo que solo él podía ver. Comenzó a sentirse inquieto. De repente el taxi giró en una calle oscura y desierta, alejándose de la ruta habitual hacia la casa de Martín. Alarmado, Martín preguntó qué estaba pasando, pero el taxista seguía en silencio, con una expresión impactante en su rostro. El corazón de Martín latía con fuerza mientras el taxista se adentraba más y más en la oscuridad. Intentó abrir la puerta, pero descubrió con horror que estaba trabada. Comenzó a gritar pidiendo ayuda, pero ninguna voz respondió en la noche lluviosa. Finalmente el taxi se detuvo en un lugar apartado, rodeado de árboles retorcidos y silencio sepulcral. El taxista se volvió hacia Martín con una sonrisa macabra y dijo: «Llegamos». Antes de que Martín pudiera reaccionar, el taxista abrió la puerta y lo arrastró fuera del vehículo. Martín luchó con todas sus fuerzas, pero el taxista era inexplicablemente fuerte. Lo arrastró hacia el oscuro bosque. Martín pudo ver figuras acechantes entre los árboles, esperando en la oscuridad. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, Martín logró zafarse del agarre del taxista y corrió desesperadamente entre los árboles. Escuchaba los gritos y las risas siniestras detrás de él, pero siguió corriendo, guiado solo por el instinto de supervivencia. Finalmente, después de lo que parecieron horas de huir en la oscuridad, Martín emergió del bosque y encontró ayuda en una carretera cercana. La policía fue alertada, pero cuando regresaron al lugar donde Martín afirmaba haber sido atacado por el taxista, no encontraron rastro alguno del vehículo ni del hombre siniestro. Desde esa noche, Martín nunca más volvió a tomar un taxi solo en Buenos Aires. Y la historia de su encuentro con el terrorífico taxista se convirtió en una leyenda urbana que atemorizaba a los pasajeros nocturnos en toda la ciudad. En una noche fría de invierno en la ciudad de Córdoba, Argentina, una joven llamada Sofía se encontraba sola en una calle oscura, tratando de encontrar un taxi para regresar a casa después de una larga jornada de trabajo. La lluvia caía con fuerza y el viento soplaba con un aire gélido que calaba hasta los huesos. Sofía levantó la mano al ver las luces de un taxi que se acercaba lentamente. El taxi se detuvo frente a ella y el conductor, un hombre de mediana edad con una mirada sombría, abrió la puerta del copiloto y le indicó a Sofía que subiera. A pesar de sentir una ligera incomodidad al observar al taxista, Sofía decidió subir al vehículo, deseando llegar pronto a su hogar cálido y seguro. El interior del taxi estaba oscuro y frío,
y un escalofrío recorrió la espalda de Sofía mientras se acomodaba en el asiento trasero. El taxista no dijo una palabra y comenzó a conducir por la solitaria calle de la ciudad. Después de unos minutos de viaje en silencio, Sofía notó que el taxista no seguía la habitual ruta hacia su casa. Comenzó a sentirse nerviosa y preguntó con cautela si estaba tomando el camino correcto. El taxista simplemente gruñó algo ininteligible y continuó conduciendo en dirección opuesta a su destino. El corazón de Sofía comenzó a palpitar con fuerzas, mientras el taxista se adentraba más y más en la oscuridad de la noche. Intentó abrir la puerta para salir, pero descubrió con horror que estaba trabada. Una sensación de pánico se apoderó de ella cuando se dio cuenta de que estaba atrapada en el interior del vehículo con un extraño y siniestro conductor. Desesperada por escapar, Sofía sacó su teléfono móvil e intentó llamar a la policía, pero descubrió con horror que no había señal. Una sensación de desesperación la invadió mientras el taxi seguía avanzando por calles desiertas y desconocidas. De repente el taxi se detuvo en un lugar apartado, lejos de la civilización. El taxista se volvió hacia Sofía con una sonrisa maliciosa y dijo: «Llegamos». Antes de que Sofía pudiera reaccionar, el taxista abrió la puerta y la arrastró fuera del vehículo con una fuerza inhumana. Sofía luchó con todas sus fuerzas, pero el taxista era más fuerte de lo que ella pensaba. La llevó hacia un oscuro callejón cercano, donde Sofía pudo ver figuras sombrías acechando en la sombra. Gritó pidiendo ayuda, pero sus gritos fueron ahogados por el rugido del viento y la lluvia. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, un destello de luz iluminó el callejón y una figura apareció de la nada. Era un taxista, pero no como el que le había tocado. Este taxista irradiaba bondad y compasión y se lanzó sobre el agresor, liberando a Sofía de su agarre. La policía llegó poco después y detuvo al taxista siniestro, pero cuando registraron su vehículo, no encontraron ninguna evidencia de sus acciones. Sofía se despidió del buen samaritano que la había rescatado y regresó a salvo a su hogar, pero nunca olvidaría la noche de terror que había vivido en manos de un taxista maligno. Desde entonces, Sofía siempre miraba 2 veces antes de subir a un taxi, consciente de que el peligro podía acechar en las sombras de la noche, y la historia de su encuentro con el terrorífico taxista se convirtió en una advertencia para todos aquellos que se aventuraban en las calles oscuras de la ciudad.